Subtítulo: Señales precursoras. 47. También oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero tratad de que no os perturbéis, porque es necesario que esas cosas sucedan, pero todavía no será el fin, pues se verá a un pueblo levantarse contra otro, y un reino contra otro reino, y habrá pestes, hambre y temblores de tierra en diversos lugares, y todas esas cosas serán apenas el comienzo de los dolores. San Mateo 24, 6-8. 48. Entonces el hermano entregará a su hermano para que sea muerto, y el padre a los hijos se levantarán contra sus padres y sus madres, y los harán morir. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin será salvo. San Marcos 13:12-13. 49. Cuando veáis que la abominación de la desolación, que fue predicha por el profeta Daniel, está en el lugar sagrado, que aquel que lee entienda bien lo que lee, entonces, los que estén en Judea, huyan hacia las montañas. 99. El que esté en el tejado, no descienda para llevar alguna cosa de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar sus ropas. Ay de las que estén encintas o amamantando en esos días. Pedid a Dios que vuestra fuga no se dé durante el invierno ni en día sábado, porque la aflicción de ese tiempo será tan grande como no la hubo igual desde el comienzo del mundo hasta el presente, y como nunca más la habrá. Y si esos días no fuesen abreviados, ningún hombre se salvaría, pero esos días serán abreviados en atención a los elegidos. San Mateo 24:15-22. Nota de Kardec. 99. Esta expresión, abominación de la desolación, no solo carece de sentido, sino que se presta al ridículo. La traducción de Osterwald dice, la abominación que causa la desolación, lo que es muy diferente. En ese caso, el sentido se vuelve perfectamente claro, porque se comprende que las abominaciones habrían de acarrear desolación como castigo. Cuando la abominación, dice Jesús, se instala en el lugar sagrado, también la desolación confluirá hacia ahí, y eso constituirá una señal de que los tiempos están próximos. Fin de la nota. 50. Inmediatamente después de esos días de aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todos los pueblos de la tierra entrarán en llanto y en gemidos, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran majestuosidad. Él enviará a sus ángeles, que harán oír el sonido retumbante de sus trompetas, y reunirán a sus elegidos de las 4 regiones del mundo, de un extremo al otro del cielo. Aprended una comparación tomada de la higuera, cuando sus ramas ya están tiernas y dan hojas, sabéis que se acerca el verano. Del mismo modo, cuando veáis todas esas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, que se encuentra a las puertas. Os digo, en verdad, que esta raza no pasará sin que todas esas cosas se hayan cumplido. San Mateo 24:29-34. Y sucederá con el advenimiento del Hijo del Hombre lo que sucedió en los tiempos de Noé, porque como en los tiempos que precedieron al diluvio los hombres comían y bebían, se casaban y daban en casamiento a sus hijos, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y arrebató a todos, así también será en el advenimiento del Hijo del Hombre. San Mateo 24:37-39. 51. En cuanto a ese día y esa hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. San Marcos 13:32. 52. En verdad os digo, que lloraréis y gemiréis, y el mundo se regocijará, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se transformará en dicha. Una mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al hijo, ya no se acuerda de los malestares que sufrió, por la dicha de haber traído un hombre al mundo. Ahora vosotros también estáis tristes, pero os veré de nuevo y vuestro corazón se regocijará,
y nadie os quitará vuestra dicha. San Juan, 16 y 20 a 22. 53. Se levantarán muchos falsos profetas, que engañarán a muchas personas, y porque abundará la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en toda la tierra, para dar testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. San Mateo, 24 y 11 a 14. 54. No cabe duda de que este panorama del final de los tiempos es alegórico, como la mayoría de los que Jesús componía. Por su fuerza, las imágenes que encierra impresionan a las inteligencias todavía incultas. Para conmover esas imaginaciones de escasa sutileza hacían falta descripciones vigorosas, de tonos contrastantes. Jesús se dirigía especialmente al pueblo, a los hombres menos ilustrados, incapaces de comprender las abstracciones metafísicas y de captar la delicadeza de las formas. Para acceder al corazón, era necesario que hablase a los ojos con la ayuda de signos materiales, y a los oídos a través del vigor del lenguaje. Como consecuencia natural de esa disposición de espíritu, y según la creencia generalizada, el poder supremo debía manifestarse por medio de hechos extraordinarios, sobrenaturales. Cuanto mayor era la imposibilidad de los hechos, tanto más se aceptaba su probabilidad. Que el Hijo del Hombre viniera sobre las nubes del cielo, con gran majestuosidad, rodeado por sus ángeles y al son de trompetas, les parecía mucho más imponente que la simple llegada de un ser investido solamente de poder moral. Por eso mismo los judíos, que aguardaban como Mesías a un rey terrenal más poderoso que los demás reyes, a fin de que colocara a su nación al frente de todas las otras y volviera a erigir el trono de David y de Salomón, no quisieron reconocerlo en el humilde hijo del carpintero, que carecía de autoridad material. No obstante, aquel pobre obrero de la Judea se convirtió en el más grande entre los grandes, conquistó para su soberanía mayor cantidad de reinos que los jerarcas más poderosos. Solo con su palabra y con el concurso de algunos míseros pescadores revolucionó al mundo, y a los judíos le deberán su rehabilitación. Entonces, Jesús dijo una gran verdad cuando, en respuesta a esta pregunta de Pilatos, ¿eres rey? Respondió, tú lo dices. 55. Es para destacar que, entre los antiguos, los temblores de tierra y el oscurecimiento del sol eran accesorios obligatorios de todos los acontecimientos y presagios siniestros. Los encontramos en ocasión de las muertes de Jesús y de César, y en una infinidad de circunstancias de la historia del paganismo. Si esos fenómenos se hubiesen producido tantas veces como las que se los menciona, sería imposible que los hombres no hubiesen conservado su recuerdo en las tradiciones. En este caso se agrega la caída de las estrellas del cielo, como para dar testimonio a las generaciones futuras, más ilustradas, de que solo se trata de una ficción, puesto que se sabe que las estrellas no pueden caer. 56. No obstante, hay grandes verdades ocultas bajo esas alegorías. Está, en primer término, el anuncio de las calamidades de todo tipo que asolarán y diezmarán a la humanidad, a consecuencia de la lucha suprema entre el bien y el mal, entre la fe y la incredulidad, entre las ideas progresivas y las ideas retrógradas. En segundo lugar, la difusión en toda la tierra del Evangelio restaurado en su pureza primitiva. Después, el reino del bien, que será el de la paz y la fraternidad universales, y que será la consecuencia de la puesta en práctica, por parte de todos los pueblos, del código de moral evangélica. Este será verdaderamente el reino de Jesús, pues Él presidirá su implantación, y porque los hombres vivirán bajo la égida de su ley. Será el reino de la felicidad, dado que Él dice que, después de los días de aflicción vendrán los de dicha. 57. ¿Cuándo se producirán esos acontecimientos? Nadie lo sabe, dice Jesús. Ni siquiera el Hijo. No obstante, cuando llegue el momento, los hombres recibirán avisos por medio de señales precursoras. Esos indicios no estarán ni en el sol ni en las estrellas, sino en el estado social y en los fenómenos de orden moral antes que físico,
que en parte se pueden deducir de sus alusiones? Es indudable que ese cambio no podía producirse en vida de los apóstoles, pues de lo contrario Jesús no habría ignorado el momento preciso. Por otra parte, una transformación semejante no podía llevarse a cabo en el lapso de unos pocos años. Sin embargo, Jesús les habla de ella como si fuesen a presenciarla. De hecho, ellos podrán volver a vivir cuando esa transformación tenga lugar, así como trabajar para que se concrete. En cierto momento, Jesús alude a la suerte próxima de Jerusalén, en otro, toma ese hecho como punto de referencia acerca de lo que habría de ocurrir en el porvenir. 58. Será el fin del mundo lo que Jesús anuncia con su segunda venida, así como cuando dice que el Evangelio será predicado por toda la tierra, y entonces vendrá el fin. No es lógico suponer que Dios habrá de destruir el mundo justamente en el momento en que éste ingrese en el camino del progreso moral a través de la práctica de las enseñanzas evangélicas. Por otra parte, en las palabras de Cristo no hay nada que indique una destrucción universal, que en esas condiciones no se justificaría. Dado que la práctica generalizada del Evangelio determinará una mejora en el estado moral de los hombres, por eso mismo introducirá el reino del bien y provocará la caída del mal. Se trata, por consiguiente, del fin del mundo viejo, del mundo gobernado por los prejuicios, el orgullo, el egoísmo, el fanatismo, la incredulidad, la codicia y todas las malas pasiones, a las que Cristo hacía alusión al decir: cuando el Evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. No obstante, para llegar, ese fin ocasionará una lucha, y de esa lucha sobrevendrán los males que él había previsto. Subtítulo: Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 59. En los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En esos días, derramaré de mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y ellos profetizarán. Hechos de los Apóstoles, 2 y 17 y 18, Joel, 2 y 28 y 29. 60. Si consideramos el estado actual del mundo físico y del mundo moral, las tendencias, las aspiraciones y los presentimientos de las masas, la decadencia de las viejas ideas que se debaten en vano desde hace un siglo contra las ideas nuevas, no podremos dudar de que un nuevo orden de cosas se prepara, y que el viejo mundo llega a su fin. Ahora bien, si tomamos en cuenta la forma alegórica de algunas escenas y escrutamos el sentido profundo de las palabras de Jesús, al comparar la situación actual con los tiempos que el Maestro describió como indicadores de la era de la renovación, no podremos dejar de estar de acuerdo en que muchas de sus predicciones se están cumpliendo en la actualidad. De ahí es preciso concluir que estamos llegando a los tiempos anunciados, lo cual es confirmado en todos los puntos del globo por los espíritus que se manifiestan. 61. Como hemos visto, capítulo 1, numeral 32, en coincidencia con otras circunstancias, el advenimiento del espiritismo constituye la realización de una de las más importantes predicciones de Jesús, por la influencia que esta doctrina debe ejercer forzosamente sobre las ideas. Por otra parte, el espiritismo se encuentra claramente anunciado en los Hechos de los Apóstoles. En los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se trata del anuncio inequívoco de la vulgarización de la mediumnidad, que se revela actualmente en individuos de todas las edades, de ambos sexos y de todas las condiciones. Se trata, por consiguiente, del anuncio de la manifestación universal de los espíritus, puesto que sin los espíritus no habría mediums. Eso, de conformidad con lo dicho, sucederá en los últimos tiempos. Ahora bien, visto que no hemos llegado al término del mundo, sino, por el contrario, a la época de su regeneración, debemos entender que esas palabras se refieren a los últimos tiempos del mundo moral de que llega a su fin. Véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21. Subtítulo: El juicio final.
62. Ahora bien, cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria, y reunidas delante de él todas las naciones, él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de los cabritos, y colocará a su derecha las ovejas, y a su izquierda los cabritos. Entonces, dirá el Rey a los que estén a su derecha: Venid a mí, benditos de mi Padre. San Mateo 25, 31-46. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 15. 63. Puesto que el bien habrá de reinar en la tierra, es preciso que sean excluidos de ella los espíritus obstinados en el mal, y que podrían ocasionar disturbios. Dios ha permitido que ellos permanecieran aquí el tiempo necesario para que mejoraran, pero visto que ha llegado el momento en que, mediante el progreso moral de sus habitantes, la tierra debe ascender en la jerarquía de los mundos, ya no podría ser la morada de los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, que no hayan aprovechado las enseñanzas que estaban en condiciones de recibir en ella. Serán exiliados en mundos inferiores, como antes lo fueron en la tierra los componentes de la raza adámica, al tiempo que espíritus mejores vendrán a sustituirlos. Esta separación, que será presidida por Jesús, es la que se encuentra descrita en las siguientes palabras acerca del juicio final: los buenos pasarán a mi derecha, y los malos a mi izquierda. Véase el capítulo 11, numeral 31 y siguientes. 64. La doctrina de un juicio final, único y universal, que pone un término definitivo a la humanidad, provoca el rechazo de la razón, porque implica la inactividad de Dios durante la eternidad que precedió a la creación de la tierra, así como durante la eternidad que seguirá a su destrucción. En ese caso, ¿qué utilidad tendrían el sol, la luna y las estrellas, que según el Génesis fueron creados para iluminar al mundo? Es motivo de consternación que una obra tan inmensa se haya producido para tan poco tiempo y en beneficio de seres predestinados, en su mayoría, a los suplicios eternos. 65. Materialmente, la idea de un juicio único era hasta cierto punto admisible para quienes no buscaban la razón de las cosas, cuando se creía que toda la humanidad se hallaba concentrada en la tierra, y que todo en el universo había sido hecho para sus habitantes. Pero es inadmisible desde que se sabe que hay miles y miles de mundos semejantes, que perpetúan las humanidades durante toda la eternidad, y entre los cuales la tierra es uno de los menos considerables, un simple punto imperceptible. Solo por este hecho se comprende que Jesús tenía razón cuando decía a sus discípulos: hay muchas cosas que no os puedo decir, ¿por qué no las comprenderíais? Visto que el progreso de las ciencias era indispensable para una interpretación cabal de algunas de sus palabras. Por cierto, los apóstoles, San Pablo y los primeros discípulos, habrían establecido de un modo muy diferente algunos dogmas si hubieran tenido los conocimientos astronómicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos y psicológicos que poseemos en la actualidad. Por esa razón Jesús postergó el complemento de sus enseñanzas y anunció que todas las cosas habrían de ser restablecidas. 66. Moralmente, un juicio definitivo y sin apelación es inconciliable con la bondad infinita del Creador. Jesús nos lo presenta invariablemente como a un buen padre, que deja siempre abierta una puerta al arrepentimiento, y que está siempre dispuesto a recibir en sus brazos al hijo pródigo. Si Jesús hubiera entendido el juicio en ese sentido, habría desmentido sus propias palabras. Además, si el juicio final debiera tomar por sorpresa a los hombres, en medio de sus actividades habituales, así como a las mujeres encintas, cabría preguntarse con qué fin Dios, que no hace nada inútil o injusto, haría que naciesen niños y crearía almas nuevas en ese momento supremo, al término fatal de la humanidad. Sería para someterlas al juicio inmediatamente después de que hubieran salido del vientre materno, antes de que tuvieran conciencia de sí mismas, mientras que a otros se les concedieron miles de años para que llegaran a reconocerse. Hacia qué lado, el derecho o el izquierdo,
¿Irían esas almas que no pudieron ser ni buenas ni malas, y para las cuales, sin embargo, se encontrarían cerrados todos los caminos para un ulterior progreso, visto que la humanidad dejaría de existir? Véase el capítulo 2, numeral 19. Que conserven semejantes creencias aquellos cuya razón se conforma con ellas, pues están en su derecho. Nadie tiene por qué criticarlos, pero que no se disgusten si no todo el mundo está de acuerdo con ellos. 67. Por su parte, según ha quedado explicado aquí, véase el numeral 63, el juicio por la vía de la emigración es racional. Se basa en la más rigurosa justicia, dado que de ese modo el espíritu conserva por toda la eternidad su libre albedrío, no constituye un privilegio para nadie, Dios concede a todas las criaturas, sin excepciones, la misma libertad de acción para que progresen, e incluso el aniquilamiento de un mundo, que acarrea la destrucción del cuerpo, no ocasionará ninguna interrupción a la marcha progresiva del espíritu. Tales son las consecuencias de la pluralidad de los mundos y de la pluralidad de las existencias. De acuerdo con esa interpretación, la calificación de juicio final no es exacta, puesto que los espíritus pasan por un tribunal cada vez que se renuevan los mundos en que habitan, hasta que alcancen un cierto grado de perfección. No hay, por lo tanto, un juicio final propiamente dicho, sino juicios generales en todas las épocas de renovación parcial o total de la población de los mundos, a consecuencia de las cuales se producen las grandes emigraciones e inmigraciones de espíritus.